Curso de antenas ofrecido por el Grupo de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro de las antenas de onda progresiva, estudiamos en este módulo la antena de hélice o antena helicoidal. Planteamos el modelo más sencillo formado por un solo hilo en la forma de una curva helicoidal sobre una superficie cilíndrica. Veremos la geometría de la antena y el modelo de corriente propuesto por Krauss y que describe muy bien el funcionamiento de la antena. Plantearemos los parámetros de diseño y veremos la respuesta de la antena en radiación, obteniendo valores aproximados de directividad, ancho de haz y polarización. Veremos finalmente la forma de alimentación y la impedancia de entrada. La antena de hélice más simple está formada por un solo hilo conductor en forma de curva helicoidal sobre un cilindro recto. La alimentación se realiza mediante una entrada coaxial en la que el terminal activo se conecta a la hélice y el terminal de masa se conecta a un plano de masa finito que suele tomar forma circular. Los parámetros principales que describen la antena son el radio R o diámetro D del cilindro que soporta la hélice, el paso de arrollamiento P y el número de vueltas N. Otros parámetros que pueden ser importantes son el radio del hilo, normalmente por debajo de un veinteavo de la longitud de onda, y el radio del disco de masa posterior, que debe ser superior a un cuarto de la longitud de onda. El modelo de corriente propuesto por Krauss en 1949 consta de una onda progresiva con una parte amortiguada y una parte prácticamente constante a lo largo del hilo. En el extremo en circuito abierto se produce una reflexión que genera una onda regresiva, también con su parte amortiguada y su parte constante. La dirección de la corriente es siempre a lo largo del hilo, lo que se puede describir por un vector unitario en forma paramétrica. Es importante destacar que la velocidad de propagación a lo largo del hilo es superior a la de la luz por efecto del arrollamiento y constituye casi una onda progresiva sobre el eje de la hélice. En la figura se presenta este modelo en parte real e imaginaria a lo largo del hilo, como si estuviese desenrollado. El diseño de la hélice requiere unos valores bastante limitados en los que la longitud de una vuelta del hilo debe ser una longitud de onda y el ángulo de avance estar alrededor de 13 grados. El parámetro más importante de diseño es el número de vueltas sobre el que trataremos los diferentes diseños. El diagrama es directivo en la dirección del eje de la hélice, con una simetría casi perfecta que mejora con el número de vueltas. La polarización es circular en el sentido de arrollamiento de la hélice. El nivel del lóbulo secundario está entre unos 9 y 14 decibelios, dependiendo del número de vueltas y de la frecuencia. El lóbulo hacia atrás es pequeño y depende poco del plano de masa. El ancho del haz principal es prácticamente independiente del plano de corte, de forma que tiene una fuerte simetría de revolución. El ancho de haz disminuye con el número de vueltas de la antena y disminuye al aumentar la frecuencia para un diseño dado. En la figura se presenta una expresión aproximada en función de los parámetros de la antena. La polarización es circular con una alta pureza de polarización en el haz principal. Como se aprecia en la figura, donde se presenta el diagrama copolar, circular a derechas, y el contrapolar, circular a izquierdas, para una hélice que avanza a derechas.
La directividad aumenta al aumentar el número de vueltas de la hélice, tomando valores entre 10 y 20 decibelios. Aumenta también con la frecuencia para un diseño dado, aunque aumenta también el nivel del lóbulo secundario. En la figura se presenta una expresión aproximada en función de los parámetros de la antena. La impedancia de entrada teórica es real de 140 ohmios y aumenta con la frecuencia para un diseño dado. Puede modificarse cambiando el paso de la hélice. La parte imaginaria puede reducirse y se puede conseguir una adaptación a una impedancia menor modificando la zona de alimentación o incluyendo un circuito de adaptación. Se pueden conseguir anchos de banda por encima del 40% para esta antena, manteniendo una buena adaptación y un diagrama casi constante. Hemos visto el modelo de análisis de la antena de hélice basado en las experiencias de Krauss. Esta antena, radiando en modo axial, tiene un solo haz apuntando en la dirección del eje con polarización circular. Hemos visto las ecuaciones básicas de diseño para conseguir polarización circular y alta ganancia. En general, el ancho de haz disminuye con el número de vueltas y la directividad aumenta al aumentar las vueltas. La impedancia aumenta con la frecuencia para un diseño dado, manteniéndose entre 100 y 200 ohmios. Los artículos y el libro de Krauss se extienden en la descripción de esta antena, aunque casi todos los libros docentes la describen por su sencillez y grandes prestaciones.